Bienvenidos a Podcast Connection, el podcast que te informa y te ayuda a tomar mejores decisiones financieras. El futuro económico de Centroamérica, la verdad, pende de un hilo. Y es que mientras algunos países parecen listos para despegar, otros se están topando con unos vientos en contra bastante serios. Así que hoy vamos a sumergirnos en los datos más frescos del Estudio Económico 2025 para entender, de verdad, qué naciones van a liderar el crecimiento y, sobre todo, cuáles son los desafíos que van a marcar la próxima década en toda la región. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, una mirada general a la región. Luego, nos metemos de lleno a analizar el crecimiento, la inflación y la deuda. Después, vamos a ver el increíble impacto de las remesas y cómo está el empleo, para cerrar con los retos y lo que se espera a futuro. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Empezamos con la primera sección, el panorama regional. Miren, si hay una palabra que puede definir el momento económico actual para Centroamérica, esa es desaceleración. Hay unos vientos en contra muy claros que están frenando el avance de toda la zona. La región, y sí, eso incluye a su vecino gigante, México, se está preparando para un frenazo en seco. El crecimiento, que ya era modesto, va a caer a solo un 1% en 2025, para luego tener con suerte una leve recuperación. ¿Y por qué pasa esto? Pues la causa principal es súper clara. La economía de Estados Unidos, que es su cliente número 1, simplemente está comprando menos. Esto es un recordatorio perfecto de lo increíblemente conectada que está la economía global hoy en día. Pero a ver, ¿por qué un simple resfriado en la economía de Estados Unidos provoca casi una neumonía en Centroamérica? La razón es que la dependencia es triple. No se trata solo de lo que venden, sino también de la inversión que reciben y, de forma importantísima, de las remesas que envían los migrantes. Esta triple conexión, créanme, genera una vulnerabilidad estructural enorme. Vamos a la sección 2, el crecimiento del PIB. Porque a pesar de este panorama regional, no todos los países van al mismo ritmo, ni de lejos. Dentro de Centroamérica se está viviendo una carrera de lo más fascinante. La pregunta es, ¿quién va en cabeza? ¿Y quién se está quedando atrás? Y los números, como siempre, cuentan una historia muy interesante, casi de dos velocidades. Por un lado, vemos a El Salvador con un crecimiento estable pero más bien modesto, pero fíjense en Panamá. La proyección es que pise el acelerador a fondo para liderar toda la región en 2026 con un impresionante 4.6%. Y claro, no podemos olvidarnos de Guatemala, que mantiene una fortaleza increíble. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es su secreto? Pues la respuesta es que cada economía tiene un motor diferente. Panamá y Guatemala se perfilan como los líderes indiscutibles. Y es curioso, porque la resiliencia de países como El Salvador y Guatemala viene de su propio mercado interno, de los servicios y del consumo de la gente. En cambio, Costa Rica, que tuvo un gran 2024, ahora se ve frenado por algo tan específico como el clima y una moneda demasiado fuerte que hace que sus exportaciones sean más caras. Pasemos ahora a dos indicadores que son vitales para la estabilidad económica, la inflación y la deuda pública. Este es un doble desafío que todos los gobiernos tienen que manejar con un cuidado extremo. En el tema de la inflación hay una noticia bastante sorprendente. En general, la región ha logrado controlarla, pero los extremos son fascinantes. Mientras que Honduras todavía está lidiando con una inflación que se acerca al 4%, en Panamá los precios están bajando. Esta deflación nos muestra la enorme diversidad de políticas que hay y la verdad es un gran logro para la estabilidad de la zona. Y con la deuda pasa algo curioso. A primera vista la noticia es buena, la mayoría de los países la están reduciendo. Pero aquí es donde hay que leer la letra pequeña. El verdadero riesgo no está en cuánto deben, sino en cómo lo deben. Es la estructura de esa deuda la que esconde unas vulnerabilidades críticas. El riesgo se ve así de claro. En Honduras y Panamá, más del 60% de lo que deben está en dólares u otras monedas. ¿Qué significa eso? Pues que si su moneda local pierde valor, de un día para otro, su deuda se dispara. Es un riesgo gigante. Y en el caso de Nicaragua, la cosa es todavía más delicada. El 90% de su deuda está en manos de acreedores de fuera, lo que los deja súper expuestos a los vaivenes de la economía mundial. Hablemos ahora de un factor que es literalmente el motor que mueve a gran parte de la región, el dinero que los migrantes envían a sus familias. Hablemos de las remesas. Detengámonos a pensar en esto un segundo. De todo el dinero que los migrantes envían a América Latina y el Caribe, más de 2/3 se concentran en una sola zona, Centroamérica y México.
Es un auténtico torrente de capital que va directo al corazón de estas economías. Pero a ver, ¿qué tan vital es este dinero en el día a día? Imagínense que en países como Honduras, El Salvador o Nicaragua, una de cada cuatro transacciones que se realizan se financia con dinero enviado desde el extranjero. Las remesas ya no son una simple ayuda, no, son un pilar fundamental que sostiene más del 20% de toda su economía. Son un auténtico salvavidas, sin duda, pero como ya vimos, esto también los hace muy vulnerables. Y claro, toda esta macroeconomía, al final, tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente. Así que vamos a tomarle el pulso al empleo en la región. En el mercado laboral parece que la región se está partiendo en dos. Por un lado, tenemos a El Salvador y Panamá, donde cada vez más gente tiene que recurrir al empleo informal, o sea, sin contratos ni seguridad social. Pero al mismo tiempo, Costa Rica está logrando algo increíble: reducir esa informalidad. Son dos realidades económicas totalmente opuestas, sucediendo al mismo tiempo. Y los desafíos son muy específicos para cada país. Nicaragua, por ejemplo, ha visto una caída preocupante en el empleo con sueldo fijo. En El Salvador, el problema es que menos gente está buscando trabajo activamente. Y bueno, el cierre de la mina Cobre Panamá ha sido un golpe directo y durísimo para el empleo en ese país. Y con esto llegamos al final, donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Cada país se enfrenta a un futuro con su propio conjunto de desafíos que sí o sí tiene que resolver para poder prosperar. Cada país tiene, digamos, su propia lista de tareas urgentes. Para Panamá, el reto es casi existencial. Tiene que encontrar cómo reemplazar el motor económico que perdió con el cierre de la mina. Para El Salvador, la tarea es la disciplina fiscal, o sea, poner en orden sus cuentas, y muy probablemente lo hará de la mano del FMI. El futuro de Costa Rica depende de cómo logre adaptar su agricultura a un clima cada vez más cambiante. Y para Honduras, el crecimiento pasa sí o sí por una inversión masiva en infraestructura. Al final, lo que vemos es un mosaico de futuros posibles. Algunos de crecimiento acelerado, otros de estabilización, otros de mucha dependencia externa. Queda claro que no hay una receta única para el éxito. Y esto nos deja con la pregunta clave. Con caminos tan diferentes, ¿qué estrategia será la que finalmente asegura una prosperidad que sea sostenible para toda Centroamérica? La respuesta, sea cual sea, definirá el destino de millones de personas en la próxima década. Gracias por habernos acompañado.